Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a una nueva clase más aquí en MIT Ingeniería. El día de hoy vamos a estar analizando algunos temas importantes que necesitamos para continuar con la capacitación que tenemos en curso. ¿Sí? Mi nombre es Galo Tapia y nuevamente estaré en este caso eh, explicándoles algunos procedimientos, algunos conceptos necesarios para su educación continua. Bien, ¿en qué es en lo que nos vamos a dedicar el día de hoy? El día de hoy vamos a ver conceptos básicos de instrumentación industrial. ¿Por qué es importante la instrumentación industrial y por qué lo necesitamos para el tema de la automatización? Y bueno, sobra decir que con las nuevas tecnologías hoy en día es prácticamente un requisito indispensable contar con sensores en todos nuestros procesos productivos. Los instrumentos de control, en este caso, ya están universalmente aceptados y, como les decía hace un instante, es inimaginable la existencia de una industria moderna sin instrumentos. Y aunque esta industria existiera, las necesidades que crea el mercado de obtener productos terminados con las garantías de calidad exigidas y en la cantidad suficiente para que el precio sea competitivo, forzarían a modificar esta hipotética industria que no contara con sensores. Ahora bien, incluyendo la transformación subsiguiente a la automatización del proceso mediante los instrumentos de medición y control. Ahora bien, nosotros nos vamos a centrar obviamente en este curso en el estudio del PLC, logo de Siemens, ¿sí? Pero recordemos que el PLC en este caso es un controlador, ¿sí? Es un controlador lógico programable. Muchos lo llaman micro PLC, otros sí lo consideran un PLC, e incluso hay gente que piensa que el logo no está dentro de la categoría de los controladores lógicos programables, sino que es un elemento que se asemeja en funcionalidad, pero al no tener todas las herramientas disponibles, por ejemplo, de gamas más, en este caso, sofisticadas, no lo hacen un PLC. Ahora bien, en este caso, vamos a ver el tema de los sensores, ¿sí? El tema de los sensores. Como les decía hace un instante, el PLC, si bien es cierto, es un controlador, necesita hacer su trabajo en base a las entradas que tenemos disponible en él, ¿sí? En base al valor que tengamos en las entradas, nosotros vamos a tener también un estado en las salidas. Un estado que en este caso es representado por las salidas de tipo contacto, ¿sí? Si vamos tomando la secuencia del PLC, que en este caso estamos utilizando para el presente curso, que es el 230 RC, versión 2018, nosotros podemos tener varios parámetros en las entradas. Pero aún así, si es que hablamos ya de técnicas más avanzadas de control, que lo estaremos analizando en clases posteriores, si es que hablamos de técnicas avanzadas de control, nosotros debemos siempre tener en cuenta que los sensores, en este caso, digitales y analógicos, deben ser entendidos por el diseñador que está utilizando el PLC. Si es que hablamos un poco más acerca de los sensores, ¿sí? Nosotros vamos a caer directamente en el campo de la instrumentación industrial. Si es que nosotros hablamos de los procesos industriales, nosotros también estamos tomando en cuenta la exigencia del control, ¿sí? Especialmente en procesos de fabricación de diversos productos. Los procesos que podemos tener en la industria son muy variados y abarcan muchos tipos de productos. Por ejemplo, la fabricación de productos derivados del petróleo, productos alimenticios, industria cerámica, las centrales generadoras de energía, siderurgia, tratamientos térmicos, industria papelera, industria textil, entre otras más. En todos estos procesos es absolutamente necesario controlar y mantener constantes algunas magnitudes, entre ellas presión, caudal, nivel, temperatura, el pH, la conductividad, la velocidad, la humedad, el punto de rocío, entre muchas otras variables más. Y los instrumentos de medición y control permiten mantenimiento y regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar.
¿sí? Entonces, bien, en los inicios de la era industrial, ¿sí? La operatoria de los procesos se llevaba a cabo con un control manual de estas variables, utilizando solamente instrumentos simples. Nosotros teníamos manómetros, termómetros, válvulas manuales, etc. Y el control era suficiente por la relativa simplicidad de los procesos. Sin embargo, la gradual complejidad con que estos se han ido desarrollando ha exigido la automatización progresiva por medio de los instrumentos de medición y control. Estos instrumentos han ido liberando al personal de campo de su función de actuación física, ¿sí? Y directa en la planta. Y a su vez, le han permitido una labor única de supervisión y de vigilancia del proceso desde centros de control situados en el propio proceso o bien en salas aisladas separadas. Asimismo, gracias a los instrumentos, ha sido posible fabricar productos complejos en condiciones estables de calidad y características que en este caso son superiores a las que teníamos en procesos muy poco optimizados. Y las condiciones que al operario, en este caso, le serían imposibles monitorear de forma directa, nosotros debemos hacerlo con otro tipo de procedimientos. Ahora bien, los procesos industriales a controlar pueden dividirse ampliamente en dos categorías, procesos continuos y procesos discontinuos. Y en general, en ambos tipos deben mantenerse las variables como presión, caudal, nivel, temperatura, en un valor deseado fijo, o bien en un valor variable con el tiempo, pero de acuerdo a una relación predeterminada. ¿Sí? Si es que hablamos de esto, también tendríamos que tomar en cuenta variables en que yo, para el proceso, necesito que estén en un rango de valores. Ahora bien, si es que nosotros hablamos de un sistema de control cuya base es el PLC, que en este caso estamos analizando, dicho sistema de control, ¿sí? Exige que los instrumentos tengan un rango de medida, unas especificaciones, ¿sí? Bastante exactas, precisas y confiables, ¿sí? Entonces, bien, vamos a analizar un poco acerca de los lazos de control que nosotros vamos a tener por medio del controlador. Cabe destacar que estos lazos de control, ¿sí? Están en base a varios dispositivos asociados al PLC, como son los actuadores y los sensores. Vamos a ver entonces los lazos de control. En este caso vamos a analizar dos lazos de control, el lazo abierto y el lazo cerrado. ¿Sí? El lazo de control abierto de la figura superior, ¿sí? En este caso, es un lazo en que el operador ajusta la válvula manual en forma que cree conveniente para igualar el caudal del líquido, ¿sí? De salida con el de entrada. Y si los caudales de entrada y salida son muy diferentes, con picos de consumo desiguales, al operador le será difícil mantener un nivel constante, de modo que tendrá que hacer ajustes con frecuencia. En cambio, en el control de lazo cerrado que tenemos en la figura de abajo, en la figura inferior, una vez ajustada la posición del vástago, la válvula de control con varilla del índice del flotador, ¿sí? Que tenemos ahí, hace que el propio sistema se encargue de mantener el nivel en el punto deseado. Y si en algún momento se presentan picos de caudal en la entrada, el nivel aumentará. Con lo cual, la válvula de control abrirá para aumentar el caudal de salida y mantener así un nivel controlado, independientemente de la actuación del operador. Entonces, bien, eso es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Nosotros necesitamos optimizar procesos, control de procesos. Ese es el objetivo que nosotros vamos a tener en cuenta siempre que hablemos de automatización. Y acá, cuando hablamos de lazo abierto y de lazo cerrado, tenemos una comparación directa entre un proceso que está automatizado y un proceso que en este caso no está automatizado. Entonces, fíjense en acá, la interacción del operador de forma manual, ¿sí? Para el control del procedimiento hace que éste sea muy poco eficiente. Eso no pasa con lo que tenemos acá. Vamos al lazo abierto. ¿Qué es lo que tenemos en el lazo abierto?
Nosotros vamos a tener un punto de consigna, que en este caso es el valor deseado de nivel, ¿sí? Tenemos una válvula manual y tenemos una entrada. En este caso vendrían a ser las acciones que tenemos de operaciones. Tenemos también el proceso, tenemos un indicador en el que van a estar los elementos de medida, obviamente el flotador y la salida. ¿Sí? Entonces es un proceso más simple, mucho más simple de implementar, pero requiere que el operador realice más trabajo, ¿sí? Y la interacción humana siempre le resta rapidez a la estabilización del sistema y obviamente implica, ¿sí? Muchas de las veces desperdicios o procesos muy poco optimizados. ¿Qué es lo que ocurre en el de lazo cerrado? ¿Sí? Nosotros vamos a tener ahora un controlador, que en este caso es la unión de la barrilla y el flotador, con vástago, ¿sí? En la válvula. El elemento de final de control, que en este caso es la válvula. Tenemos el punto de consigna, al igual que en el lazo abierto, que es el valor deseado, y que para esta ocasión nosotros lo vamos a estar ajustando con el vástago de la barra. Tenemos el indicador y un elemento de medida. ¿Sí? Entonces, fíjense en que con estos pequeños cambios que hacemos, y bueno, obviamente dependerá del tipo de sistema, los cambios serán más o en este caso menos significativos, pero son mucho más, en este caso, optimizados. ¿Sí? Son mucho más optimizados. Entonces, bien, eh, con este tema de lazo abierto y de lazo cerrado, ¿sí? Un sistema que se está retroalimentando, significa un lazo cerrado, se está retroalimentando constantemente, nosotros ya entramos directamente en lo que es control industrial. Vamos a ver algunas definiciones de control que necesitamos conocer para continuar con el estudio de la instrumentación. Ahora bien, los instrumentos de control empleados en las industrias de proceso, tales como la química, la petroquímica, la alimenticia, la metalúrgica, la energética, textil, de papel, entre muchas otras más, tienen su propia terminología y los términos empleados definen las características propias de medida y de control y las estáticas y dinámicas de los diversos instrumentos utilizados. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar algunos tipos de instrumentos, como indicadores, registradores, controladores, transmisores y válvulas de control. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de la terminología empleada, nosotros unificamos todos estos conceptos, todos estos parámetros, con el fin de que los fabricantes, los usuarios y los organismos o entidades que intervienen directa o indirectamente en el campo de la instrumentación industrial empleen el mismo lenguaje. Y estas definiciones de los términos empleados se relacionan con las sugerencias hechas por la norma ANSI, ¿sí? ISA S51.1, ¿sí? 1979, que fue aprobada el 26 de mayo de 1995. ¿Sí? Ahora bien, uno de esos conceptos que tenemos acá, que necesitamos saber, es el concepto de campo de medida. Cuando nosotros hablamos de campo de medida o range, como se lo expresa o como lo vamos a encontrar en los instrumentos denotado en inglés, es el espectro o conjunto de valores de la variable medida que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida, de recepción o de transmisión del instrumento. ¿Sí? Y está bien expresado estableciendo los valores extremos. Ejemplo, si es que yo tengo un manómetro que va a medir en intervalos entre 0 y 10 bares, un transmisor de presión electrónico de 0 a 25 bares, yo voy a tener una salida de 4 a 20 miliamperios en corriente continua o un instrumento de temperatura de 100 a 300 grados centígrados. Estos son los rangos de medida, ¿sí? Cada uno de los sensores, cada uno de los instrumentos va a tener un rango de medida. Por ejemplo, el rango de medida del manómetro que hablamos hace un instante es de 0 a 10 bares. ¿Sí? El del transmisor de presión es de 0 a 25 bares. ¿Sí? O puedo tener instrumentos, en este caso, de 100 a 300 grados centígrados. ¿Sí?
Si es que nosotros hablamos del campo de medida o range, nosotros también podemos analizar términos derivados como el de la dinámica de medida o rangeability, ¿sí? Que es el cociente entre el valor de medida superior e inferior de un instrumento. Por ejemplo, si es que nosotros tomamos una válvula de control lineal que regule linealmente el caudal desde el 2% hasta el 100% de su carrera, tendrá una rangeability o dinámica de medida de 100 dividido entre 2, o sea, 50. ¿Sí? Y acá podemos ver lo que hablábamos acerca de las definiciones de los instrumentos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener un poco expresado lo que es el tema de la precisión, el tema de la variable medida. ¿Sí? Acá podemos analizar qué es repetitividad, qué es histéresis, qué es campo, alcance, presión, zona muerta, sensibilidad. ¿Sí? Y obviamente lo que estamos hablando. Acá podemos ver el campo o rango de medida, ¿sí? Que vamos a tener siempre con cada uno de los instrumentos. Pero vamos a analizar en este caso cuál es el concepto de todos estos términos dentro de lo que es instrumentación, dentro de lo que es definiciones para aplicación en el control industrial. Y nosotros hablamos de alcance, ¿sí? Nosotros primero hablamos de alcance. Si es que nosotros nos vamos al alcance, el alcance o span, como se lo conoce en inglés, es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo de medida del instrumento. ¿Sí? Y los ejemplos anteriores, por ejemplo, si es que yo tenía un manómetro de 0 a 10 bares, mi alcance será de 10 bares. El alcance de ese manómetro son 10 bares, porque 0, ¿sí? Es el rango más bajo, 10 es el más alto, y 10 menos 0 es igual a 0, ¿sí? Por ejemplo, si es que hablábamos del transmisor de presión entre 0 y 25 bares, el alcance es de 25. Y si es que hablábamos del sensor de temperatura que medía, como lo tenemos aquí, entre 100 y 300 grados, el alcance sería 300 menos 100, ¿sí? Siendo el alcance 200 grados centígrados, ¿sí? Entonces, a eso nos vamos a referir con alcance. Entonces, hasta aquí ya hemos hecho dos conceptos: alcance y campo de medida, ¿sí? Alcance y campo de medida. Vamos con el siguiente concepto, que en este caso es el error. Cuando nosotros hablamos de error, ¿sí? El error de la medida, para el tema de los sensores, es la desviación que presentan las medidas prácticas de una variable de proceso con relación a las medidas teóricas o ideales. Y como resultado de las imperfecciones de los aparatos y de las varias medidas que vamos a tener, o de las variables parásitas que podrían afectar el proceso, tenemos varios tipos de errores. Nosotros en este caso vamos a tener lo que es un error absoluto y un error relativo, ¿sí? Pero vamos viendo qué es en sí un error. Un error, ¿sí? Yo lo voy a definir como un valor leído en el instrumento, ¿sí? Un valor leído en el instrumento que se desvía del valor ideal de la variable medida, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo tengo un objeto que está a 100 grados centígrados, exactamente 100 grados centígrados, y le aplico un equipo que me va a censar esa temperatura, y dicho equipo me dice que el objeto está a 101 grados centígrados, ¿sí? El valor leído por el instrumento sería 101, pero el valor ideal de la variable sería 100. Entonces yo ahí voy a tener un error de 1 grado centígrado. A eso me refiero yo con el error. En cuanto dista lo que me dice el instrumento y lo que realmente tiene la variable como valor ideal, ¿sí? Ahora, eso es el error, pero si es que nosotros hablamos de errores absolutos y de errores relativos, yo voy a decir que el error absoluto, mi error absoluto,
es el valor leído menos el valor verdadero. Entonces, en el ejemplo anterior, ¿sí? En que teníamos un objeto que está exactamente a 100 grados centígrados y se le aplica una medición en la que me arroja un valor de 101, el valor absoluto de esa medición, ¿sí? Sería valor, en este caso leído, 101, menos valor verdadero, y en este caso tendríamos 101 menos 100. Serían 100 grados centígrados, ¿sí? Menos 101, lo que me da 1 grado centígrado. Ahora, si nosotros hablamos del error relativo, que es otro tipo de error que tenemos acá, ¿sí? Tenemos otro tipo de error. El error relativo representa la cantidad de la medida, ¿sí? Y en este caso yo hablo de que es el error absoluto sobre el error verdadero, ¿sí? El error absoluto sobre el valor o el error verdadero, ¿sí? Ahora, si el proceso está en condiciones de régimen permanente, existe algo llamado error estático, ¿sí? Si es que nosotros tenemos una operación permanente, régimen permanente, esto incluye un error estático. Y en condiciones dinámicas, el error varía considerablemente debido a que los instrumentos tienen características comunes a los sistemas físicos. Por ejemplo, hay sensores que van a estar absorbiendo energía del proceso y esta transferencia requiere cierto tiempo para ser transmitida, lo cual da lugar a retardos en la lectura del aparato. Y siempre que las condiciones sean dinámicas, existirá en mayor o menor grado el llamado error dinámico. ¿Qué viene a ser el error dinámico? La diferencia entre el valor instantáneo y el indicado por el instrumento. Ahora, este valor depende del tipo de fluido del proceso, de la velocidad, de los elementos que tenga, ¿sí? De los medios de protección, entre otras cosas más. Y un error medio del instrumento es la medida aritmética de los errores en cada punto de la medida determinados para todos los valores crecientes y decrecientes. Ahora bien, cuando una medición se realiza con la participación de varios instrumentos, ¿sí? Nosotros colocamos unos a continuación de otros y el valor final de la medición estará situado por los errores inherentes a cada uno de los instrumentos. Y si el límite del error relativo de cada instrumento, ¿sí? Me genera varios valores, el máximo error posible en la medición será la suma de todos esos valores obtenidos, ¿sí? El valor de todos esos valores obtenidos. Eso en cuanto a lo que podemos hablar acerca del error, ¿sí? Y de los tipos de errores que nosotros tenemos. Los errores incluso suelen estar íntimamente relacionados con los instrumentos. De hecho, suelen venir en los instrumentos como un dato proporcionado por el fabricante. ¿Cuánto se puede desviar mi medida del valor ideal de la variable física? ¿Sí? ¿Cuánto se puede desviar mi medida del valor ideal de la variable física? Ahora bien, sensores que tienen mucho menos error, ¿sí? Son igual mucho más caros. Entonces, entre menor error me diga el fabricante o certifique el fabricante que voy a tener en mi instrumento, los sensores incrementan su costo, ya que los procesos de fabricación más minuciosos y los materiales utilizados más específicamente para reducir esos errores hacen que se encarezcan los equipos. ¿Sí? Ahora bien, vamos a analizar otro concepto importante acá para control, que es la incertidumbre de la medida. Cuando nosotros hablamos de incertidumbre de la medida, nosotros hablamos de que cuando se realiza una operación de calibración, se compara el instrumento a calibrar con un aparato patrón para averiguar si el error se encuentra dentro de los límites dados por el fabricante del instrumento. Y como el aparato patrón no permite medir exactamente el valor verdadero, porque obviamente los instrumentos que se utilizan para calibrar también tienen su error, y como además en la operación de comparación intervienen diversas fuentes de error, no es posible caracterizar la medida por un único valor, lo que da lugar a la llamada incertidumbre o medida, de la medida, ¿sí?
o uncertainty, ¿sí? Que es como se lo conoce en inglés. Ahora, hay varias causas o varias fuentes para tener incertidumbre en nuestras medidas. Eh, Podemos tener incertidumbre ya sea por influencia de las condiciones ambientales, por lecturas diferentes de instrumentos analógicos realizadas por los operadores, variaciones en las observaciones repetidas de la medida en condiciones aparentemente idénticas, valores inexactos de los instrumentos patrón o muestra del producto no representativo. Por ejemplo, en la medida de temperatura con un termómetro patrón de vidrio, ¿sí? Vamos a llamar al instrumento con el que vamos a medir y comparar a nuestro instrumento que queremos calibrar, instrumento patrón. Entonces, yo coloco y hago una medida con el instrumento patrón y hago una medida con el instrumento que quiero calibrar. Y veo cuánto dista una medición de otra. ¿Sí? Entonces, dadas estas causas o fuentes de incertidumbre, ¿sí? Yo puedo decir que la incertidumbre es la dispersión de los valores que pueden ser atribuidos razonablemente al verdadero valor de la magnitud medida. Y el cálculo de la incertidumbre, ¿sí? Hace que intervengan varios aspectos, ¿sí? Y nosotros utilizamos distribuciones estadísticas de los resultados de alguna serie de mediciones, ¿sí? Y también consideramos las características de los equipos. Ahora bien, para que el cálculo o para que la comparación sea correcta, el procedimiento general es que el patrón de medida sea suficientemente más preciso que el aparato que se está calibrando. Y eso obviamente debe cumplirse siempre. Yo no puedo calibrar un instrumento si el dispositivo, en este caso el equipo patrón, es mucho menos preciso que el que nosotros queremos calibrar. ¿Sí? Que el que nosotros queremos calibrar. Ahora bien, si es que hablamos un poco más de los errores, ¿sí? Si es que nosotros hablamos un poco más acerca de los errores, nosotros vamos a tener lo que es el error total dentro de las mediciones. ¿Qué representa el error total? Cuando nosotros tenemos errores totales, nosotros hablamos de que cada uno de los componentes que conforman mi lazo de control van a presentar un error. ¿Sí? Van a presentar un error. ¿A qué se debe esto? ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, acá, en un transmisor de presión. ¿Sí? Si es que yo trabajo con un transmisor de presión y este transmisor de presión tiene el diafragma, que en este caso va a ser la parte que está directamente sensando la variable física. Puede tener también un transmisor electrónico que me entregará una medida de 4 a 20 miliamperios. Y bueno, aquí cabe destacar que la medida de 4 a 20 miliamperios es una medida universal para el tema de instrumentación. ¿Sí? Es una medida estándar que en este caso nosotros utilizamos como rango, en este caso eléctrico, para informar al controlador cuál es la variable física. 420 miliamperios es lo típico que suelen tener los instrumentos. Ahora bien, si es que yo tengo un error en el diafragma de 2%, un error que puede tener el transmisor electrónico de 4 a 20 miliamperios, ¿sí? Yo tengo un error en el receptor electrónico del controlador, que sería 0.5%, y un error en el integrador en el electrónico, que ya vendría a ser netamente de la parte de control, nosotros lo que hacemos para calcular el error total es elevar al cuadrado todos estos errores, sumarlos y sacar la raíz cuadrada de dicho resultado, tal como lo tenemos expresado aquí en el error total de medición. ¿Sí? Tal como lo tenemos expresado aquí en el error total de medición. Entonces hay que tener bastante cuidado con los errores, ¿sí? Y considerar los errores para que nosotros podamos tener un control un poco más eh, eficiente, ¿sí? Ahora bien, hablando un poco más de los errores en los procesos productivos, debemos darnos cuenta cuánto se debe tolerar de error para mis instrumentos dependiendo de los valores
que yo estoy censando y dependiendo obviamente de la aplicación que tenemos aquí. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, tener un error. ¿Sí? No es lo mismo tener un error, por ejemplo, en un molino de grano. ¿Sí? Es lo mismo tener un error en un molino de grano que en una máquina que se dedica a estar produciendo microchips. Entonces, yo voy a tener trabajos, ¿sí? Que van a necesitar un rango de precisión mínimo aceptable para que los instrumentos puedan ser aceptados y para que los instrumentos puedan darme medidas confiables acerca de mi proceso. Entonces, eso también deben tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Ahora bien, aquí podemos ver un pequeño diagrama, ¿sí? De los elementos de lazo que tenemos acá, en donde hemos considerado algunos errores, ¿sí? Algunos errores, tanto del diafragma, del transmisor, del receptor. Aquí estaría el tema de ese transmisor, cómo está constituido. Entonces ahí tenemos la placa orificio, ahí tenemos la nomenclatura, tanto para el transmisor de caudal, indicador de caudal y el integrador de caudal, ¿sí? Para todos esos elementos. Pero ya que estábamos hablando de conceptos de control, vamos a hablar también acerca de algunos perfecto. Entonces ahora vamos a hablar acerca de algunas cosas, ¿sí? Algunos conceptos adicionales que tenemos acá de control industrial. Y uno de esos conceptos es el concepto de exactitud, ¿sí? Hablemos un poco de lo que es exactitud. Si nosotros hablamos de exactitud o accuracy, como se lo dice en inglés, nosotros hablamos que es la cualidad de un instrumento de medida por la que tiende a dar lecturas próximas al valor verdadero de la magnitud medida. ¿Sí? En otras palabras, es el grado de conformidad de un valor indicado a un valor estándar aceptado o valor ideal, considerando este valor ideal como si fuera verdadero. Y el grado de conformidad independiente es la desviación máxima entre la curva de calibración de un instrumento y una curva característica especificada, posicionada de tal modo que se reduce al mínimo dicha desviación máxima. En este caso, la exactitud define los límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea en condiciones normales de servicio durante un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Y la exactitud se da en términos de inexactitud. Es decir, un instrumento de temperatura de 0 a 100 grados, ¿sí? Es el rango de medida, con temperatura del proceso 100 grados, ¿sí? Supongamos que ese instrumento que mide entre 0 y 100 grados está censando una temperatura en el proceso que es exactamente 100 grados y asumiendo que se me está marcando 99.98 grados centígrados, se aproxima al valor real, ¿sí? En 0.02 grados centígrados. O sea, tiene una inexactitud, ¿sí? Esa diferencia que tenemos entre el valor real y el valor medido es una inexactitud. En ese caso consideramos 0.02 grados centígrados. Y en este caso también vamos a tener varias formas de expresar la exactitud. Vamos viéndolo acá. La primera forma es mostrándolo en un porcentaje, en tanto por ciento, ¿sí? En este campo, en este caso, el campo de medida o range, ¿sí? Va a ser la base para tomar el tanto por ciento. Por ejemplo, si un instrumento de temperatura, ¿sí? Para una lectura de 150 grados, tiene una exactitud de más o menos 0.5 grados, ¿sí? O bueno, cambiándole un poquito aquí. Si es que en este caso, para una lectura de 150 grados, el sensor tiene una exactitud de más o menos 0.5 grados, el valor real de la temperatura estará comprendido, ¿sí? O más bien acá, el valor de la medida que me está dando será 150 grados más o menos 0.5
¿sí? Que en este caso, como yo tengo un rango, ¿sí? Un rango y una medida, ¿sí? Tomando en cuenta el sensor que definíamos al inicio, que va a estar midiendo en un rango de 200 grados, ¿sí? Yo voy a tener 1 grado centígrado de exactitud. Entonces, bien, ¿qué quiere decir esto? Que para los 150 grados, ¿sí? La medida, ¿sí? Para 150 grados real, la medida estará entre 149 grados centígrados y 151 grados centígrados. Ahora bien, la exactitud puede también estar directamente en unidades de la variable medida, por ejemplo, exactitud de más o menos 1 grado centígrado, ¿sí? Puedo una medida fallar incrementándole 1 grado o por 1 grado o 1 grado por debajo de lo que se tiene. Y en un tanto por ciento del valor máximo del campo de medida. Por ejemplo, exactitud de más o menos 0.5% de 300 grados, que en este caso sería más o menos 1.5 grados. Y en un tanto por ciento de la longitud de la escala. Por ejemplo, si la longitud de la escala del instrumento del sensor, en este caso, era 200 grados centígrados, 0.5%, ¿cuánto representará? Representa 1 grado centígrado. Ahora, hablando un poco más de la exactitud, nosotros hablamos de que esta varía en cada punto del campo de medida, ¿sí? Y debe estar especificado por el fabricante. Y en todo margen del instrumento, ¿sí? Nosotros cuando indicamos este valor, nosotros ya podemos darnos una idea de cuánto podría fallar nuestra medida. Y si es que nosotros estamos en procesos que requieren exactitud mucho más cercana a cero, ¿sí? Necesitamos para procedimientos de precisión, nosotros debemos invertir, como les decía hace un momento, más dinero para obtener estos mejores resultados. ¿Sí? Y bueno, hablando de este tema, también hay que señalar que los valores de exactitud en un instrumento se consideran en general establecidos para el usuario. Es decir, son los proporcionados por el fabricante de los instrumentos. Pero sin embargo, estos últimos también suelen considerar los valores de calibración en fábrica y de inspección. Por ejemplo, un instrumento que en fábrica tiene una exactitud de calibración de 0.8%, en la inspección le corresponde 0.9% y dado al usuario corresponde un 1%. Con ello se pretende tener un margen de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si es que un instrumento me dice que tiene una exactitud del 1%, ¿sí? Más o menos 1%, esta exactitud ya tiene un margen de seguridad en caso de que los equipos se lleguen a topar con una ligera descalibración, ¿sí? Y este margen de seguridad, como les digo, es para compensar también los efectos de las diferencias de apreciación de las personas que efectúan la calibración y las diferentes exactitudes de los instrumentos de medida utilizados que podríamos ocupar para ese procedimiento. ¿Sí? Otro caso que podría afectar a esto son las posibles alteraciones debidas al desplazamiento del instrumento de un punto hacia otro punto, los efectos ambientales y de envejecimiento. O sea, cuando pasa el tiempo y el sensor se va deteriorando por el tiempo. ¿Sí? Eso sería lo que nosotros tenemos como exactitud. Si nos remitimos a la imagen, podemos ver en el cuadro de la izquierda que acá tenemos medidas, ¿sí? Haciendo cuenta que el centro es lo ideal y todas las medidas que caigan lejos del centro son medidas que no están en la idealidad. La exactitud, ¿sí? Significa qué tanto se acercan estas medidas al centro que sería el valor real. Acá tenemos exactitud elevada con poca precisión. ¿Por qué? Porque las medidas, si bien es cierto, no están en el punto central, pero todas las medidas se desvían la misma distancia que la medición central, ¿sí? Desde el centro hasta acá, desde el centro hasta acá, desde el centro hasta acá y hacia acá. Todas tienen la misma desviación.
¿sí? Todas tienen la misma desviación, pero la desviación es fija, ¿sí? La desviación es fija y está cercana al punto central. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la precisión. Cuando nosotros hablamos de precisión, nosotros hablamos de la cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas unas a otras. Es decir, es el grado de dispersión de las mismas. Y un instrumento puede tener una pobre exactitud, pero una gran precisión, ¿sí? Por ejemplo, un manómetro con un intervalo de medida de 0 a 10 bares puede tener un error de cero considerable marcado, ¿sí? En este caso, si me diera 2 bares sin presión en el proceso y diversas lecturas efectuadas a lo largo del tiempo y en las mismas condiciones de servicio, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo en el mismo instrumento que les digo, uno que tiene un rango de medición entre 0 y 10 bares, y sin ningún tipo de medición, está marcando 2 bares, sin presión en el proceso, pero estoy marcando 7.04, 7.05, 7.049, ¿sí? Para una medición en el proceso de 5 bares, yo voy a tener un error práctico de 2 bares, pero los valores leídos están muy próximos entre sí. Y si con una pequeña dispersión máxima en el tema de las medidas podemos encontrar una gran precisión, entonces eso también es bastante bueno para el tema de los sensores. ¿Qué les quiero decir en este caso? Remitámonos a la imagen, al recuadro de la parte derecha, ¿sí? Y ese es un ejemplo de precisión elevada con poca exactitud. Exactitud, ¿sí? Como veíamos acá, es qué tanto yo me estoy distanciando del valor real. Entonces acá tenemos 4 puntos, ¿sí? 4 medidas. Las 4 medidas están lejos del valor real, pero si bien es cierto, el alejarme del valor real hace que yo tenga poca exactitud, el hecho de que las medidas estén una tan cerca de la otra, o sea, siempre estoy midiendo acá, hace que el instrumento tenga precisión elevada. Precisión es qué tan cerca van a estar diferentes medidas en las mismas condiciones de servicio, ¿sí? En las mismas condiciones de servicio. Entonces, si mido 4 veces en las mismas condiciones y las medidas son exactamente como se lo puede ver en pantalla, cada una cerca de la otra, entonces yo digo que tengo precisión. En la de la derecha tengo precisión, pero no tengo exactitud porque en este caso estoy bastante lejos del valor central, que es el ideal. En la figura de la izquierda, en cambio, pasa al revés. Yo tengo muy buena exactitud porque cada una de estas medidas se distancia poco del valor real, que es el central, pero todas estas medidas, cada una está lejos entre sí. Entonces, tengo precisión en las medidas bastante pobre. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar un poco de los instrumentos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos instrumentos, nosotros hablamos de que vamos a tener varios tipos de ellos. ¿Sí? Varios tipos de ellos. Los primeros que en este caso vamos a ver, ¿sí? Son los instrumentos ciegos. ¿Sí? Son los instrumentos ciegos. ¿Qué significa que sean instrumentos ciegos? Cuando yo hablo de instrumentos ciegos, yo digo que son aquellos que no tienen indicación visible de la variable. Están censando mi variable, pero no tienen un indicador que me diga realmente cuál es el valor de esa variable. ¿Sí? Y hay que hacer notar que son ciegos los instrumentos de alarma, tales como los preostatos, termostatos, que en este caso son interruptores de presión y temperatura respectivamente, que poseen una escala exterior con un índice de selección variable, ya que solo ajustan el punto de disparo del interruptor o conmutador, ¿sí? Al cruzar la variable por el valor seleccionado. ¿Sí? En este caso, son también instrumentos ciegos los transmisores de caudal, presión, nivel y temperatura sin indicación. ¿Sí? Entonces, bien, como resumen de esta parte, yo puedo decir que estos instrumentos ciegos, ¿sí? Que estos instrumentos ciegos están orientados más a ser dispositivos de alarma o de protección. No van a tener un indicador que me muestre
cuál es el valor que están censando, ¿sí? Pero eso no implica que no sean funcionales. Por lo general, estos van a entregar la medición, ¿sí? Pero no de forma directa, sino a través de un controlador. Entonces, estos van a enviar la señal a un controlador y en el controlador yo puedo tener el tema de la programación para el control del proceso, ¿sí? Incluso hay instrumentos ciegos que están censando una medida, pero nunca el operador se entera cuál es el valor exacto de esa medida, sino que simplemente están ahí para dar una alarma, ¿sí? Es que sobrepaso el límite calibrado para que me genere dicha alarma, dicha acción en caso de emergencia, entonces simplemente actúa el sistema de control. Caso contrario, no pasa nada, ¿sí? Vamos a ver otro tipo de instrumentos, que en este caso son los instrumentos indicadores. Y a diferencia de los instrumentos ciegos, estos ya disponen de un índice y de una escala graduada en la que se puede leer el valor de la variable. Y según la amplitud de la escala, se dividen en indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales que muestran la variable en forma numérica con dígitos, ¿sí? Entonces, podemos tener de dos tipos. Con la aguja, como tenemos acá, los análogos de toda la vida, y también con dígitos mediante una pantalla digital. También vamos a tener instrumentos registradores. Entonces, cuando hablamos de instrumentos registradores, nosotros hablamos de instrumentos que registran con trazo continuo o a puntos la variable. Y pueden ser circulares o de gráfico rectangular, como los que tenemos acá, ¿sí? O alargados según sea la forma del gráfico. Entonces, estos van a estar tomando medidas en todo momento. Pero a más de entregarme la medida que tengo de la variable en ese instante, registro valores anteriores para poder hacer históricos de datos. ¿Sí? Eso sería en el tema de los registradores. Ahora, si nosotros hablamos de los registradores de gráfico circular, estos suelen tener el gráfico de una revolución en 24 horas, mientras que los de gráfico rectangular, ¿sí? La velocidad normal de gráfico es unos 20 milímetros por hora. ¿Sí? Y ahora, nosotros podemos señalar también que los registradores sin papel o paperless recorders tienen un coste de operación reducido, una mejor exactitud y pueden incorporar funciones de captura de datos, lo que los hacen ideales para procesos discontinuos. Y se pueden conectar también a una red LAN, lo que permite un fácil acceso a los datos o a varios departamentos de la empresa o del proceso productivo, en el caso de que se lo requiera. Eso sería en cuanto a los instrumentos registradores. También tenemos el tema de los transmisores. Cuando nosotros hablamos de transmisores, ¿sí? Nosotros hablamos de dispositivos o de equipos que captan la variable del proceso a través del elemento primario y la transmiten a distancia en señal neumática, ¿sí? En señal neumática yo puedo tener un margen de 3 a 15 PSI, ¿sí? Libras por pulgada cuadrada, o de forma electrónica, en rangos de 4 a 20 miliamperios de corriente continua o digital. La señal neumática de 3 a 15 PSI equivale a 0.206, ¿sí? A 1.033 bares, por lo cual también se emplea señal en unidades métricas, de 0.2 a 1 bar, ¿sí? En el caso de que no la tengamos en PCI. Asimismo, se emplean señales electrónicas de 1 a 5 miliamperios, de 10 a 50 miliamperios y de 0 a 20 miliamperios. Pero la señal que siempre tenemos normalizada es la de 4 a 20. Y la señal digital más ampliamente utilizada, ¿sí? Es esta de corriente, porque actualmente los dispositivos electrónicos son los que están mucho más usados en la industria. Y son mucho más fáciles también de instalar, mucho más fáciles de reparar y mucho más fáciles de integrar con otros tipos de sistemas del mismo tipo. Ahora, el sensor puede formar parte de este transmisor de manera integral o no. En el caso de que forme de parte integral, que esté incluida en el transmisor, ¿sí? Este va a tener transductores.
Los transductores son en este caso ese material o esa constitución física que recibe una señal de entrada, obviamente en función de dicha cantidad física que estoy censando, y la convierte modificada en una señal de salida. Es decir, convierten la energía de entrada de una forma a energía de salida en otra forma. Esos son los transductores. ¿Sí? Si es que nosotros hablamos de convertidores como lo son los aparatos que reciben una señal de entrada, ¿sí? Que puede ser neumática o electrónica, procedente de un instrumento, y después de modificarla, envían la resultante en forma de señal de salida estándar. Por ejemplo, un convertidor PI que va señal de entrada neumática a señal de salida electrónica. O un convertidor IP que va de eléctrica a neumática. Ahora, conviene también señalar que a veces se confunde un convertidor con transductor. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a estar analizando la clase teórica. Hay ciertos conceptos que quizás tengan alguna inquietud y en las clases en vivo lo vamos a seguir resolviendo. ¿Sí? Entonces, cualquier duda que tengan acá, no duden en anotarla, no duden en tomarla en cuenta para resolverla en nuestra siguiente clase síncrona, siguiente clase en vivo. ¿Sí? Y por último, nosotros hablamos de los controladores. ¿Sí? Nosotros hablamos de los controladores. Los controladores en este caso comparan la variable controlada, presión, nivel, temperatura, con un valor deseado y ejercen una acción correctiva de acuerdo con la desviación. Y la variable controlada la pueden recibir directamente como los controladores locales o indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital proveniente de un transmisor. Y en este caso, un elemento final de control recibirá la señal del controlador y modificará su posición, ¿sí? Según requiere el proceso. Entonces acá tenemos los controladores, ¿sí? Y de hecho, el PLC, el logo, puede entrar dentro de la categoría de controladores, ¿sí? Dependiendo de la conexión que hagamos, hablando ahora de variables analógicas como las que estamos trabajando, este se vuelve un excelente controlador. ¿Y todo con qué fin? Nosotros tomamos señales del proceso mediante sensores, ¿sí? Sea cual sea el tipo de señal, y analizando, obviamente, todo lo que, todo lo que representa tener el tema de la instrumentación, todo lo que es precisión, exactitud, los errores que voy a tener en cada una de las mediciones, etcétera. Todo eso va al controlador para que a la final se gobiernen estos elementos finales de control. Nuestros elementos finales de control ya vienen a ser todos aquellos equipos que nosotros necesitamos manipular. ¿Sí? Manipular. Esos serían en este caso los elementos finales de control. ¿Sí? Acá también tenemos algunas definiciones, o bueno, algunos ejemplos de la representación de los instrumentos de campo y de panel. Esto lo iremos analizando según la norma que está cargada en la plataforma, ¿sí? Nuestra norma guía. Acá tenemos las formas de representación y también tenemos los sistemas de identificación alfanumérico o número de tag number, como se conoce en inglés, que contiene en el lazo, ¿sí? Nosotros vamos a tener la siguiente identificación representativa en tema de instrumentación. ¿Sí? Nosotros acá vamos a tener, por ejemplo, una identificación de instrumento, identificación de lazo, número de lazo, identificación funcional, la primera letra y las letras sucesivas. ¿Sí? El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo y no se debe exceder de 4. Ahora, para que no se exceda de 4, nosotros vamos a convenir, ¿sí? Disponer las letras en subgrupos. Por ejemplo, un controlador de temperatura con interruptor de alarma puede identificarse con 2 círculos. ¿Sí? Con 2 círculos. Entonces, bien, un instrumento que indique y registra la misma variable de medida puede omitirse la letra, ¿sí? Dando como una indicación.
Ahora, la numeración de bucles o de lazos puede ser paralela o serie. Y la numeración paralela indica una secuencia numérica para cada nueva letra. TIC 100, FRC 100, LIC 100, AI 100. Y la numeración serie identifica los bucles de instrumentos de un proyecto o secciones de un proyecto con una secuencia única de números, sin tener en cuenta la primera letra del bucle, como lo tenemos ahí. También hablamos, ya continuando con el tema de la representación, que la numeración de bucles puede ser paralela o serie. La numeración paralela indica una secuencia numérica para nueva primera letra. Y la numeración serie identifica bucles de instrumentos de un proyecto o secciones de un proyecto con una secuencia única de números. También podemos decir que si un bucle dado tiene más de un instrumento con la misma identificación funcional, es preferible añadir un sufijo. Y estos sufijos pueden añadirse, ¿sí?, obedeciendo las reglas a continuación nombradas. ¿Sí? Por ejemplo, que deben emplearse letras mayúsculas, que en un instrumento tal como un registrador de temperatura multipunto que imprime números para identificación de los puntos, los elementos primarios pueden numerarse desde la TE25-1 hasta la TE25-3. Las subdivisiones interiores de un bucle pueden designarse por sufijos formados por letras y números. ¿Sí? Acá tenemos en este caso el código de identificación de instrumentos, ¿sí? Que en este caso está según la ISA-S5.1-84 en el release de 1992, ¿sí? Donde vamos a tener la variable medida, ¿sí?, versus la primera letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para tensión utilizamos la E, para caudal F, para cantidad la Q, radiación R, ¿sí?, entre otras cosas más, ¿sí? Y eso ha sido todo por esta clase asíncrona. Cualquier pregunta que tengan lo pueden realizar en el foro de MIT Ingeniería. Todos los documentos que hemos utilizado para el día de hoy van a ser facilitados y van a estar disponibles para su descarga en nuestra plataforma digital. Y en cuanto a las inquietudes, también las iremos resolviendo durante nuestras clases en vivo. Eso ha sido todo por esta tarde. Espero que tengan un excelente día y conmigo sería hasta una próxima ocasión.